Mis amados, bendiciones. El Espíritu Santo le visite en ese lugar donde está, le abra el entendimiento, le despierte sus oídos y abra sus ojos para recibir de parte de Dios esta palabra que creo le va a edificar en sobreabundancia y va a significar mucho para su vida, en la certeza de que Él quiere que nosotros nos edifiquemos, nos levantemos y ya no haya en nosotros la queja que normalmente vemos en el entorno, en el lugar donde nos movemos, sino que por el contrario, confiados en Él, nosotros vayamos seguros de las cosas nuevas que vamos a hacer, el emprendimiento que tenemos que hacer y toda la bendición que va a traer el Señor para nuestras vidas. Quiero invitarte a participar en las actividades de nuestra iglesia. Este sábado, el día de mañana, vamos a estar acá impartiendo un taller para servir al público, para que tú puedas venir. Está abierto a todas las personas, puedes venir con cualquiera que creas tú que tenga pues la necesidad de aprender de esto, de servir al Señor, de servir en su negocio, en su casa o en cualquier otro lugar donde se encomiende. Mañana a las 9 de la mañana el equipo del Señor es mi pastor, encargado de impartir este taller, te estaré esperando aquí con los brazos abiertos para que tú pues puedas ser también ministrado, puedas ser edificado, puedas tener un nuevo conocimiento y una forma, unos tips, unos muy importantes que a lo mejor no conocías y son necesarios para que tú te edifiques. Así también quiero invitarte para el sábado 25 de septiembre. Vamos a estar realizando un encuentro cara a cara con Jesús. Vamos a ser nosotros allí edificados también, confrontados con verdades, con muchas cosas que posiblemente hemos dejado de hacer o que estamos practicando por ignorancia o por omisión. No sabemos que nos hacen daño y hay que quitarlas de allí. Así que te invito pues a participar. Las inscripciones están abiertas, los cupos son limitados, así que contacta a alguno de nuestros líderes o algunos pues que te pueda traer allí y usted pueda formar parte de ese gran grupo que va a ser transformado por la presencia del Espíritu en este lugar. De igual forma, el sábado 2 de octubre estaremos nosotros llevando a cabo los bautizos. Si tú tienes la convicción en tu corazón de que necesitas bajar a las aguas o necesitas comprender, entender algo más relacionado con lo que es el bautismo, acércate también a nosotros y ese día podrás bajar a las aguas entregándole la vida por completo a Cristo, dispuesto que Él te transforme en todas las cosas. Y así muchas otras cosas más. ¿Quieres ser parte de la iglesia? Incorpórate a uno de nuestros rediles y allí también vas a recibir toda la información correspondiente a todas las actividades de la iglesia, de la palabra, de este mensaje que tú puedes recibir. Este mensaje en este canal. Te pido a ti que te suscribas a nuestro canal, que nos des tu like y que si es posible, pues tu comentario. Si este mensaje te edifica, nos dejes allí tu comentario. Comparte este mensaje con alguien más. Invita a alguien más también a discutir, a observar este mensaje y la palabra que trae Dios. Así te invito también para los días domingos, estamos acá a las 10 de la mañana. Por el tema pandemia, estamos haciendo solo un servicio a las 10 de la mañana. Te espero acá para compartir, para gozarnos, para disfrutar de esta experiencia que es el Señor en mi pastor. Ven a vivir la experiencia, ven a compartir, ven a vivir también los que están viviendo, los que se congregan acá en este lugar, ese proceso de transformación, ese cambio, una expectativa, algo nuevo, algo fresco, algo está pasando acá en El Señor es mi pastor. Yo te invito a ti a compartir, a vivir esta experiencia en el nombre de Jesús. Allí donde estás, quiero que levantes tu mano y repitas conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Harvard Business Review realizó un estudio con respecto al liderazgo, las oportunidades que tienen las personas en medio de las crisis o en medio
de la fractura que puede sufrir un sistema en un momento determinado, en un país, en una sociedad o en una familia. Cuando colapsa el sistema, se requieren de nuevas ideas, de nuevas personas, en líderes que van a surgir para hacer muchas cosas. Ellos se encontraron como resultado de este estudio que solo un pequeño grupo pudo salir adelante, creyendo en lo que tenían por convicción en su corazón. Y asimismo encontraron que una gran cantidad de personas no pudieron salir adelante, aunque luego se tuvieron que sumar a aquel pequeño grupo que había propuesto las nuevas cosas. A ese gran grupo, esta gente, estos investigadores, les llamaron hombres de ayer. Los hombres de ayer son aquellas personas que se niegan a un cambio, que se niegan a entender la transformación, a entender las cosas en su mente, a ver hacia el futuro y a tratar por todos los medios de quedarse en la comodidad del pasado, de lo que ellos conocen. Por esa razón los llamaron hombres de ayer. Gente que conoce una cosa y se niega a conocer algo nuevo. Gente que se habituó a hacer las cosas de una manera determinada y luego no quiere cambiar, no quiere aceptar los cambios. Y el peor grupo que encontró es la gente que por alguna razón o en algún momento determinado fueron tan prosperados, tuvieron a la vanguardia, tuvieron a la cabeza de cualquier otro movimiento y creen que ese momento nunca va a pasar. Y se niegan, por tanto, a entender que las cosas que están cambiando, producto de lo que ellos mismos están haciendo. Porque cuando alguien comienza a hacer algo nuevo, debe saber también que eso que está trayendo va a generar un cambio posteriormente. Si no entiendes eso, pasará lo que esta gente obtuvo como resultado, que los hombres de ayer se quedaron en lo que ya conocían, en la comodidad que ellos tenían y pensaron que eso iba a durar para toda la vida. Ni siquiera pensaron en ellos y en el transcurrir de los años, mucho menos pudieron pensar en las generaciones que venían detrás de ellos. No supieron o no tenían la capacidad, no se prepararon nunca para entregar el testigo. El otro pequeño grupo determinó esta gente del Harvard Business Review, que ellos tenían algo en común. Todas las personas que salieron adelante, todas las personas que pudieron restaurarse, pudieron transformarse, pudieron reinventarse, ellos dijeron que tenían esto en común, tenían inteligencia contextual. Escuche bien, anótelo allí, búsquelo si quiere y dedíquese y medite. Tenían inteligencia contextual. ¿Qué es la inteligencia contextual? Es la capacidad que tienen algunas personas de aceptar la realidad en la que están viviendo, observando, mirando siempre al futuro para ver en el presente lo que ellos pueden hacer, cambiar, seguros que lo que viene va a ser mejor. En pocas palabras, ver cómo lo que está sucediendo ellos lo pueden cambiar. Si están bien, ver también que lo que tengan bien, cómo puede mejorarse, cómo puede tener mejores resultados, dónde puedo invertir de una manera diferente, dónde puedo hacer las cosas a fin de que no desaparezca en el tiempo. Mi Biblia llama a esta inteligencia contextual, lo llama entendimiento, ser entendido, tener sabiduría, tener discernimiento. Así lo llama la Biblia. Así que esto no es nada extraño, esto no es nada del otro mundo. Por eso yo suelo decir que la ciencia, estudios e investigaciones, lo único que hace es comprobar lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer y lo que va a pasar. Y a veces nosotros, teniéndolo aquí gratis, teniéndolo en la Biblia, teniéndolo con el Señor, teniéndolo con la palabra que está recibiendo, vamos a otros lugares, pagamos a otros para que nos enseñen lo que diariamente Dios nos puede dar. Cuando la Biblia habla de eso y nos ubicamos nosotros
en ese estudio yo leía lo que esta gente habían hecho con respecto también a lo que dice la Biblia. Y hay un ejemplo que me llama la atención. En algún momento yo hablé anteriormente de esto. La empresa Kodak, lo que nosotros conocemos como Kodak, en realidad es Eman Kodak Company, Eman Company, y luego lo conocemos nosotros por Kodak. Llegó un momento en que esa empresa, que fue fundada desde los años 1800, esa empresa arrancó con toda aquella tecnología que implicaba para el momento la fotografía. Y fueron pioneros en venir a establecer el celuloide o un cartucho que le permitía, por medio de su cámara, que era la innovación en ese momento, capturar hasta 100 fotografías. Aquello hizo que esa compañía se elevara de forma tal, prosperara de forma tal, que en los años, para el 1996, era la número 1 en cuanto a fotografía, en cuanto a ese medio que movían allí. Y la compañía valía $28 mil millones. 10 años después, en ese transcurrir, o mientras están transcurriendo los próximos años, o cuando transcurren esos 10 años, de repente la compañía llegó a valer solamente $5 millones. Y eso ocurrió porque mientras en el 96 hay un pequeño equipo de ellos mismos, de investigadores de ellos mismos, que entonces fabrican un prototipo de una cámara que era la cámara digital. Podía tener una fotografía en apenas 20 segundos. Sin embargo, toda esta gente, como tenían el imperio de la fotografía, se negaron, a pesar de que era una investigación de ellos mismos, producto de sus propios investigadores, lo que iban a poner ahora en boga, la fotografía digital. Y ellos estaban tan involucrados en el celuloide y todo aquel rollito que usted conoce que se fabricaba por allí. Ellos estaban tan involucrados en eso y estaban tan en boga y tan arriba que ellos nunca pensaron que eso iba a cambiar. Le presentan sus investigadores la innovación de la fotografía digital y ellos dicen que no, que eso no lo van a hacer porque eso iba a dañar a su negocio. Eso tendría que cambiar ellos por completo, ya todo lo que tenían allí como empleados cambiaría y ellos no querían. Ellos empleaban alrededor de 25,000 empleados, solo su casa matriz. Sin embargo, al no aceptar eso, 10 años después, la compañía prácticamente desaparece, aunque no ha desaparecido del todo hoy día. La compañía prácticamente desapareció del mercado, porque vino justamente el momento de la fotografía digital y todo lo que Kodak hacía había ya pasado de moda, había quedado en el pasado. Kodak había desaparecido prácticamente de ese mercado, terminó siendo solamente una filial de alguien, de ayudar a la gente de Apple para entonces lo de fotografía digital. Terminaron aceptando eso, pero ya no era el monstruo que era anteriormente. Eso se debió a que su dirigencia, los que guiaban, los que estaban al frente, no se apercibieron de los tiempos. Y conforme a este estudio, se convirtieron en hombres de ayer, conformados con lo que ya conocían, conformados con lo que sabían, conformados a la manera como se manejaban las cosas anteriormente. Se quedaron en eso porque pensaron que eso iba a durar para toda la vida. Sorpresa para ellos cuando fueron superados por todos los competidores y lo que representó entonces la fotografía digital en ese momento. Así a veces nosotros tendemos a no entender
las crisis, las cosas que nos están ocurriendo, a no detallar los errores que estamos cometiendo, el pecado en los que nos involucramos. Y cuando se nos da un consejo, nosotros no entendemos. Y a pesar de que estamos asistiendo a la iglesia y el hombre de Dios está hablando, la palabra de Dios está viva y la está recibiendo, no la estamos poniendo por obra, porque no la estamos escuchando. Estamos tan cómodos y tan acostumbrados a lo que ya hacemos que no creemos que las cosas puedan cambiar. No entendemos lo que está haciendo Dios. Solamente vemos el problema, solamente vemos la circunstancia, la crisis que está ocurriendo. Nos falta inteligencia contextual, nos falta bíblicamente sabiduría, entendimiento, ser entendido, conocer lo que Dios, los signos del tiempo que se está viviendo para aprovecharlos en nuestro favor. Nos falta poner eso por obra y nos falta guiarnos por gente que nos pueda llevar a salir adelante, a escucharlo, a que dispongamos nuestro corazón, a seguir la palabra de Dios y a poner por obra lo que está diciendo que tenemos que hacer. Por esa razón yo he llamado esto hombres de ayer, porque la gran mayoría, la iglesia de Dios, son como hombres de ayer. Se quedaron en eso y se quedaron en las cuatro paredes y no quieren salir. A pesar de que están recibiendo palabra de Dios, no la ponen por obra en su matrimonio, en su familia con sus hijos, en su hogar, en su trabajo y en la propia iglesia. No se adaptan a esto. Estamos tan amarrados a los rituales pasados que nos quedamos solamente en eso. David tuvo mucho éxito como guerrero, como rey, como hombre de batalla, como hombre que fue apoyado, que tuvo visión de escoger a la gente que estaba a su alrededor. Falló en muchas cosas, pero también tuvo aciertos en todo lo que consultó al Señor. Y cuando David estaba constituyendo su ejército, aquella gente que le iba a defender, con los que iba a ir a batalla, con los que tenía que conquistar, con los que tenía que establecer el pueblo de Israel y darle el territorio, la nación que Dios le había entregado, sabía que necesitaba gente entendida, gente que tuviese la capacidad, gente con pasión, gente dispuesta a luchar, gente que no se detuviera en errores, gente que no permaneciera por su testarudez, por su terquedad en los pecados que estaba cometiendo, sino que si cometió el pecado, entender el consejo, recibirlo, avanzar, crecer y ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando comenzó entonces a formar su ejército, recibió guerreros, soldados de las diferentes tribus y cada uno se caracterizaba por tener una especialidad, por ser especialista en aquello que David lo necesitaba. De repente los arqueros, los que sacaban espada, los que luchaban de otra manera, los que tenían onda, los que montaban a caballo, lo fue seleccionando. No todos servían para lo mismo, pero él pudo ver eso. Y dentro de todo eso llega un momento en que todo Israel quiere nombrar a David como rey. Y dice que de la gente que se le fue sumando a David, se le sumaron unos que llaman la atención, al menos a mí, para esto que te quiero enseñar hoy, de parte de Dios. Libro primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que así como vinieron de otras tribus, de los de Isaacar, vinieron 200 que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. E Israel seguía sus consejos, seguía y hacía lo que ellos le decían. ¿Qué significa entonces entendidos en los tiempos? Que conocían, que sabían que lo mejor en ese momento, porque todavía, aunque Saúl había muerto, todavía se debatían entre la incertidumbre si apoyaban o no a David. Y ellos sabían, entendían, esto es de Dios, esto viene así, este es el ungido de Dios, este va a ser el rey, con él vamos a tener el respaldo porque Jehová está con ellos. Entonces le decían a la gente, eran entendidos, conocían y le decían a la gente, esto es lo que conviene. Y eso es lo que hacían la gente. Sin embargo, a veces
Nosotros venimos a buscar un consejo, tenemos la orientación, venimos a la iglesia y a veces no se sabe ni siquiera por qué vienes a la iglesia. Porque si te acercas a la iglesia es porque Dios va a hablar. Ven creyendo en fe que Dios te va a decir cómo quitar las circunstancias adversas que tienes, cómo superar el problema, cómo aprender, cómo aquello que tienes por carga, cómo quitarla de ti. Si no vienes con esa expectativa, mejor no vengas, porque perderás tu tiempo. Pero si vienes creyendo que Dios te va a hablar, que Dios te va a dar una respuesta, que Dios te va a ayudar, entonces vas a recibir lo que estás anhelando en tu corazón, porque a eso se le llama fe. Ser agradecido es agradecerle a Dios por lo que ya hizo. Pero tener fe es agradecer a Dios por lo que aún no ha hecho, pero que tiene certeza que vas a hacer. Tome eso y guárdelo en su corazón. Ser agradecido es de darle gracias a Dios por lo que ya ha hecho. Pero tener fe es agradecerle a Dios por lo que tú tienes certeza o porque sabes que Dios va a hacer. Entonces tú te encaminas a hacerlo. Cuando esta gente, los de Isaacar, hablaban al pueblo, le decían claramente qué era lo que tenía que hacer. Lo que ocurre es que a veces estamos tan cómodos como la gente de Coda, ganando, estando tan arriba, que no creemos que nosotros vamos a cambiar. ¿Quiénes por lo general son los que asumen estos cambios? Aquellos que a veces no tienen nada que perder, o aquellos que así han dado tanto golpe contra la pared que ya no le queda de otra. Y nosotros no queremos llegar hasta eso. La mujer del flujo de sangre tuvo que pasar 12 años visitando de médico en médico y gastó todo lo que tenía hasta que fue a Jesús. Y a veces nosotros nos empeñamos en eso y estamos haciendo lo que a nosotros nos parece o creemos que debemos hacer, inclusive hasta en lo malo. Porque cuando la gente a veces está involucrada en un pecado o en algo que hizo incorrecto, y sabe que le trajo consecuencias negativas, a pesar de que le trajo consecuencias negativas, no se dedica, no se detiene un momento a meditar sobre lo que está ocurriendo para ver qué es lo que tiene que hacer. Tener inteligencia contextual, ser entendido, significa cambiar. Y cambiar significa entonces comenzar a hacer algo diferente a lo que yo venía haciendo. Si eso me produjo a mí algo que es negativo para mí, se supone que yo lo debo cambiar, se supone que yo debo hacer algo diferente. Entonces me detengo, no rechazo el consejo. Tener esa inteligencia, tener entendimiento, es saber cuál consejo voy a tomar, es saber lo que ahora debo hacer, es saber analizar lo que conviene, es saber, conociendo mi propósito, a dónde tengo que ir. Y si lo que estoy haciendo no se parece en el camino donde voy, entonces yo lo tengo que cambiar. Tengo que pedir dirección a Dios para saber entonces a dónde tengo que ir. Si no puedo hacer eso, siempre viviré en el desierto divagando, dando vueltas, tomando decisiones, a ver si las pego, a ver si me sale bien. Pero eso no es lo que dijo el Señor. Eso no es lo que quiere Dios. Aprendemos entonces o nos acostumbramos a detectar solo aquellas cosas que son conocidas, pero no vemos lo que puede ocurrir después. Esa es la capacidad de análisis de acuerdo al comportamiento de lo que está ocurriendo, de los factores, de las circunstancias, proyectarse a lo que viene. Y entonces yo tomo decisiones hoy para saber que cuando llegue aquello, ya yo estoy preparado. No me toma por sorpresa y yo puedo entonces avanzar. Es más o menos lo que hizo José cuando el Señor le revela el sueño que ha tenido Faraón y le dice a él: vea, van a venir 7 años de mucha abundancia, pero también van a venir 7 años de hambruna. ¿Y qué hace entonces él? Vamos a tomar los 7 años de abundancia, guardamos toda esa sobreabundancia que tenemos y nos preparamos para los años que vienen. Y cuando llegaron los años de la hambruna, aquella gente, Faraón, junto con José, prosperaron más en los años de escasez que en los años de abundancia que tuvieron.
¿Por qué? Porque se prepararon, porque dice mi Biblia que aún ellos compraron el ganado, compraron las tierras, toda aquella cosa que estaba allí le fue vendida porque la gente tuvo que hacerlo a cambio de la comida. Y como ellos eran los que la tenían, entonces luego hicieron todo aquello. No obstante, no fueron egoístas, quintaron la tierra, le dieron tierra y pusieron a la gente a trabajar. Entonces la gente se beneficiaba, pero también trabajaba para Faraón. Eso es tener una visión, eso es tener entendimiento, porque visionar es del corazón y es ver en lo que yo me voy a transformar. Pero tener entendimiento, tener inteligencia contextual, es conocer cómo abordar cada una de las etapas del proceso para llegar a convertirme en eso, en lo que dijo Dios. Y a veces nosotros somos muy ávidos para conocer ciertas cosas que de costumbre sabemos que van a pasar. Mi Biblia señala a mi Señor Jesucristo en un momento en que Él está con los escribas y fariseos, y ellos vienen, y dice allí en mi Biblia que se acercaron, vinieron para tentarle. Mateo 16, 1 al 3, dice allí que ellos se acercaron para tentarle. Y le pidieron a él, le dijeron esto, que les diera señales del cielo, para que ellos creyeran en él, para que ellos supieran en eso. Cuando tú estás empeñado en mantenerte en el pasado, cuando tú eres un hombre de ayer, por más señal que te den, no vas a querer cambiar si el corazón no está dispuesto. Por eso es que tenemos que ser de Cristo, por eso tenemos que recibir el Espíritu, por eso tenemos que estar acá en la iglesia congregándonos, para que el corazón se haga susceptible a la palabra, al Espíritu, y entonces pueda entender lo que hay que cambiar y no permanecer en la dureza del corazón de lo que ya conoces. Si eso no está, es imposible que tú puedas cambiar. Por eso nosotros a veces es más fácil enseñar a un niño que todavía no está contaminado con toda esa dureza de corazón, que enseñar a una persona adulta, madura, vieja, anciana, que tiene todo metido en su cabeza y no quiere dejar eso, no quiere apartarse de eso. Va a decidir justamente con lo que tú quieres hacer en un momento determinado. Cuando vienen estos para tentarle, estos fariseos, estos escribas, que le piden señal del cielo, Jesús le responde a ellos: cuando ustedes ven, cuando ya es la tarde, que viene la noche, y el cielo tiene arreboles, ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Pero cuando es en la mañana y ves que el cielo está nublado y tiene arreboles, entonces tú dices que viene tormenta. Hipócritas, le dice Jesús. Lea su Biblia, Mateo 16, 1 al 3. Hipócritas, que sabéis conocer las señales del clima, aunque cuando se lea su Biblia, allí va a decir el cielo, pero él lo está hablando, el cielo es del clima, del medio. Sabes distinguir esas señales, pero las señales del tiempo no las sabes distinguir. De ellas no sabes distinguir eso, porque te acostumbraste. Tú sabes que cíclicamente va a ocurrir, ya sea lluvia, hay verano, hay invierno, o temporada de lluvia, temporada de sequía, como aquí en este país. En nuestro país no hay sino eso. Y tú sabes, la mayoría de las personas saben cuándo comienza y saben cuándo termina. Y sabes que cuando se pone el tiempo, posiblemente se nuble el cielo y sabes que va a llover. Pero ellos estaban al frente de algo completamente nuevo, que aunque estaba profetizado, sus ojos no lo habían visto, no lo conocían. Y ellos no sabían distinguir eso, a pesar de que leían la Biblia, a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían la profecía. Ellos eran hombres de ayer y siempre han sido hombres de ayer. No estaban preparados para lo nuevo. Hoy en día todavía no aceptan que el Mesías ya llegó. Y eso nos suele pasar a nosotros, que estamos practicando algunas cosas y nosotros no la cambiamos para nada. Eso puede ocurrirnos
en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en cualquier lado te puede ocurrir. La gente se acostumbra a mantener las relaciones de forma tal que cuando es necesario cambiar eso, no entiende que lo va a cambiar. Los matrimonios pueden entrar en crisis porque no entendemos que hay que evolucionar, que hay que avanzar, que hay que crecer. No somos entendidos en eso. Algunas personas que aprendieron de sus padres o vieron cómo lo hacen los demás y lo quieren practicar igual que los demás y caen en pecado, cuando se le corrige el pecado, las personas lo que hacen es molestarse con quien le está corrigiendo, le está enseñando o le está mostrando lo que está errado y lo que debe corregir. Porque prefiere permanecer en eso, queriendo imponerse en razón, diciendo que no está haciendo nada malo, que eso no es así, que lo que pasa es otra cosa, pero lo que le están diciendo no. E insiste en permanecer en esa condición. Hasta se molesta con los que le dan el consejo. Y se aleja, se aparta. Porque su carne se sentía también haciendo lo que ayer hacía, que no mejoró, no avanzó, no creció, no maduró. Y esa madurez tiene que ver con el entendimiento, en el cómo vemos las cosas. La juventud es una actitud. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque es el espíritu joven. La gente tiene que aprender a envejecer. No quiero decirte con esto que vas a permanecer siendo ya anciano, queriendo ser joven. Esto es espíritu, es la actitud con la que asumes. No son esas personas que teniendo ya una edad se quieren vestir como que fuesen un muchachito, un ibotrino cualquiera. Esos son viejos que no han sabido asumir su vejez, queriendo ser joven, algo que no son. Y prefieren permanecer allí, son hombres de ayer. Y así es con nuestras costumbres. Ellos son por las vestimentas y las costumbres. Nosotros a veces nos podemos vestir diferente, pero mantenemos las mismas costumbres de antes. Eso no te permite a ti crecer, eso no te permite cambiar, eso no te permite avanzar. Eso es lo que hace que cuando se presentan estas crisis, como las estamos viviendo ahora, tú no sepas qué hacer. Y como todos los demás salen huyendo, buscando la forma de permanecer en algún otro lugar donde él pueda seguir haciendo y siendo lo que él sabe, lo que está acostumbrado, lo que está aquí. Suelo ver a veces cómo la gente anhela como que regrese el pasado de este país. El pasado no va a regresar. Hasta hacen alusión al tiempo de la dictadura en los años 1958. Hacen alusión a ello. En aquel tiempo queríamos deshacernos de aquello. Hoy lo anhelamos comparado con aquello, porque tampoco sabemos y queremos regresar a eso. Pero no es la idea regresar a eso, sino cambiar esto y estar en algo mejor. Eso es lo que no vemos. Por eso la gente sale del país. Por eso la gente va buscando otras cosas, tan solo para permanecer como anteriormente lo conocía. Eso es permanecer en el ayer. Por eso son hombres de ayer. Eso es no querer cambiar. Eso es no querer aceptar que hay cosas que tienen que seguir, que tienen que avanzar, que tienen que crecer. Por eso Jesús le decía a estos hombres, ustedes saben distinguir las señales del clima, pero del tiempo, de lo que está ocurriendo, no. He dicho acá que estamos frente a las mayores oportunidades que ha tenido este país. Pero hasta que no cambie nuestra mente, hasta que no entendamos lo que acabo de decir, es imposible poder avanzar, es imposible poder crecer. Y necesitamos hacerlo hoy más que nunca. La iglesia debe asumir el compromiso, debe tomar el papel de intervenir en todas las cosas, no solamente en estas cuatro paredes, sino en cómo cambiamos nosotros allá afuera, en cómo hacemos las cosas, en cómo participamos en las instituciones, en cómo se forma un profesional, en cómo tomamos televisión, en cómo tomamos las películas, en cómo tomamos las empresas, en cómo tomamos todo aquello para que el principio y el reino de Dios sean los que permanezcan. Pero si me escucha a veces hablando de eso, lo primero que va a preguntar es, ¿cómo lo voy a hacer? Confíe en Dios y comience con lo que tiene.
Como la viuda cuando fue a Eliseo. ¿Qué tienes en casa? Con eso vas a arrancar. Con eso comienza. Y estoy seguro que si le crees a Dios, entonces se hará el gran imperio. Como lo fue Kodak en un momento determinado. Y luego tuvo que cambiar, indudablemente. Hay que pasarse por eso. Porque la gente va a permanecer. Y no quiere cambiar. No quiere hacer las cosas que ahora le tocan hacer, las cosas nuevas, sino hacer las de costumbre. Y cuando nosotros nos mantenemos en esas costumbres, nos olvidamos de un Dios que hace las cosas nuevas. Y alguno le va a decir a usted, no, Dios no cambia. Sí, Dios no cambia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Dios es el mismo que llamó a Abraham, el que abrió el mar rojo, el que detuvo el Jordán para que pasara a su pueblo, el que levantó a David, el que también resucitó a Jesucristo. Él no cambia. Pero Dios cambia todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo hizo así, le pareció así. Cambia todo. Dios va a permanecer fiel. Y Él no va a fallar en eso. Pero todo lo que está a tu alrededor es cambiante. Y si no entiendes eso, si no percibes eso, no te apercibes de los tiempos, es imposible para que tú puedas avanzar, para que puedas crecer. Jeremías, su parte de Lamentaciones, después de todo lo que profetizó, escribe también las Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23, dice allí lo siguiente. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, porque hemos sido tan malos, hemos sido tan apartados de los caminos de Dios, desobedientes a sus mandamientos, que aún así sigue teniendo misericordia. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Nuevas son todos los días. Nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Si tengo misericordias nuevas todos los días, ¿por qué yo estoy repitiendo todos los días lo que ya conozco del pasado? Y no busco la dirección del Espíritu para nosotros tener y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y aquí me vas a preguntar, pastor, pero los años ya han pasado, a mí me dieron una palabra, o conozco esto y nunca se cumplió, nunca pasó. ¿Hiciste tal cual como dijo Dios? ¿Buscaste esa dirección? ¿Permaneciste en su presencia? ¿Viniste un domingo a la iglesia y después no viniste más? ¿O qué hiciste? Porque a veces nosotros somos tan inconstantes que decimos, bueno, esta semana puedo, pero la otra semana no. Allí tú no puedes en ningún momento desconectarte de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si a veces lo que recibes el domingo te dura a veces hasta el lunes o hasta el martes, imagínate si pasas 2, 3 semanas o vienes una vez al mes para escuchar la palabra. Y como te dije al principio, tú vienes con la expectativa de que Dios te hable, de cómo voy a salir adelante, qué es lo que debo hacer, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que esas misericordias son nuevas todos los días y que la promesa de Dios sigue vigente. Porque Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que estando allí permaneciendo la promesa, nosotros no podamos entrar, no la podamos tomar a causa de nuestra incredulidad y a causa de nuestra rebeldía. Más, ¿qué dice Pablo? Amado, le dice, no olvides esta cosa. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Amado, no olvidéis esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No tengas pues por tardanza, como algunos tienen, por tardanza la promesa de Dios. No la tengas por tardanza, porque Dios lo único que quiere es que todos, que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y proceder al arrepentimiento no es llorar. Proceder al arrepentimiento es cambiar. Es saber que no estoy en un camino correcto. Tu carne puede sentir satisfacción ahorita. Y quieres tener la razón. No hay mayor humildad que reconocer la soberbia en nuestro corazón. Y cuando nosotros reconocemos la soberbia en nuestro corazón, no nos queda otra que nosotros postrarnos delante de Dios, humillarnos y tener el entendimiento de lo que significa su palabra para nuestra vida. Si eso no lo podemos hacer, usted no puede cambiar, usted no puede reinventarse, usted no puede ver lo que está haciendo y ver las oportunidades que vienen. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene guardado para los que le aman. Y amar a Dios, que es lo que dijo Jesús, ¿quién es el que me ama? El que guarda mi palabra, el que la pone por obra. No solo el que me diga Señor, Señor, sino el que guarda mi palabra, el que la pone por obra. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a saber que este estudio que hizo esta gente, para nosotros, ¿era necesario que nos hicieran un estudio de esa manera? En ninguna. O sea, lo que necesitábamos era creer la palabra y ponerla por obra. Procede entonces a ese arrepentimiento, procede a ese cambio, sabiendo que la promesa está allí. Y que no importa cuántos días o cuántos años hayan pasado, Dios lo puede hacer en un instante. Cuando disponemos el corazón, Dios lo puede cambiar. ¿Hay que cambiar? Claro, tiene que cambiar. Y tiene que reinventarse, tiene que quitarse las malas costumbres, tiene que quitarse aquellas cosas que estamos acostumbrados nosotros a ver. Vea, Jesús, Lucas 5, Jesús viene con los fariseos igualmente. Él va pasando y hace un llamado a un hombre a quien nadie esperaba que Jesús lo pusiera o lo llamara como su seguidor. Es Leví. Leví es Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo. Y Leví, Mateo, era un publicano. Un publicano era un cobrador de los impuestos, era un perseguidor de la gente para que le pudieran pagar los impuestos a los romanos, que eran los que reinaban en ese momento. Los publicanos no eran nada nuevo. Quien era rey también usaba publicanos, eran cobradores de impuestos que le cobraban a la gente para pagar al rey. Porque con eso se mantenía el ejército y todo lo que tenía el rey. En ese momento, Jerusalén, Israel, estaba bajo el dominio de los romanos. Y usaban a gente judía que sabía, conocía de esto para que hiciera el cobro de los impuestos. Leví o Mateo era un cobrador. Jesús va pasando en ese instante. Jesús en ese momento lo ve sentado allí. Y dice en mi Biblia allí, en Lucas 5, 33 al 39, allí dice que él estaba sentado en el sillón, en el puesto de los cobradores de impuestos. Y tan solo pasó y le llamó y le dijo, sígueme. Y cuando él comienza a seguirlo, o sea, aquel hombre, con ese llamado, aquel hombre cambió, aquel hombre se transformó por completo. Tuvo a Jesús como invitado en su casa y le hizo un banquete, dice mi Biblia. Y como él era un publicano, era también un pecador. Y la gente que estaba a su alrededor eran fariseos y saduceos. Y veían a aquella gente o aquel hombre que había invitado a Jesús junto con sus seguidores, con sus discípulos, que ellos comían con las manos. Comían con las manos sin lavar. Estaban comiendo, estaban disfrutando aquel banquete. Y comieron sin ayunar, sin hacer nada de lo que ellos estaban acostumbrados. Así que vinieron, dice mi Biblia, vinieron los saduceos y los fariseos y los saduceos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen con las manos? ¿Por qué comen sin ayunar? ¿Por qué no ayunan? Nosotros ayunamos, dicen. Nosotros tenemos la costumbre de ayunar. Y entonces le responde Jesús y le dice esto.
¿Acaso puede el que está de boda ayunar cuando está a su lado el esposo? O sea, si está la fiesta allí, ¿cómo vas a ayunar en esa fiesta? Cuando está el esposo refiriéndose a él para que entendieran ellos. O sea, ¿acaso puedes hacer eso? Dice, llegará un momento, mientras el esposo esté, hay banquete, no tienes que estar ayunando. Llegará un momento en que le será quitado el esposo. Cuando eso ocurra, entonces ayuna. Mientras tú tengas a Jesús, tú no tienes que ayunar. Pero llegará un momento en que tú te sentirás que Jesús no está, allí tendrás que ayunar para buscar a Jesús. Es para buscarlo a Él, no para que te den un trabajo, no para que hagan cualquier cosa, no para que la suegra se vaya de tu casa, no es para eso, no es para contienda. O sea, es para que tengas el entendimiento y sepas cómo es la cosa. Jesús le dice entonces a ellos que cuando eso ocurra, entonces ellos ayunarán. Y le dice esto, nadie pone dice allí, un taco, un pedazo de tela nueva en un vestido viejo, porque la tela nueva lo rasgará y se romperá el vestido. Y le dice también esto, dice, y nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque si lo pone, el odre viejo se romperá y se perderá el odre y se perderá también el vino, le dice Jesús. En clara alusión de que no es que está desechando a ninguno, sino que mientras ellos sigan en esas costumbres, no pueden recibir lo que ahora está ocurriendo. Mientras tú sigas amarrado al pasado, mientras tú sigas siendo un hombre de ayer, mientras no tengas entendimiento de lo que está aconteciendo, tú no puedes entender cómo es que vas a crecer, cómo es que vas a prosperar, cómo es que tienes que cambiar. No puedes tratar a tu hijo que tiene 20, 40 años como un bebé que tiene 2 años, o que tiene 5, o que tiene 10. No lo puedes hacer. Tienes que saber que va a crecer. Y tienes que entender lo que está ocurriendo para que lo puedas orientar en cada etapa de su vida. Eso no se lo puede dejar a nadie en las manos. Tienes que hacerlo tú, nadie más. ¿Y bajo qué dirección lo hace? Bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Jesús, bajo la dirección de la palabra de Dios. Igual vas a edificar tu casa, vas a edificar una relación. Tienes que saber que eso va a ir avanzando, creciendo, madurando y cambiando, transformando. Porque si no, va a ocurrir lo que pone Jesús. Vas a tratar de colocar algo nuevo en un odre viejo y eso se va a romper y se van a perder las dos cosas. El versículo 39 le dice Jesús algo que es válido para todos nosotros. Detalle usted ese versículo, obsérvelo bien allí y medítelo, porque eso es lo que ocurre con nosotros. Eso es lo que pasa. Jesús, cuando está haciendo alusión de que ese vino no puede entrar en un odre viejo y que si entra el vino nuevo en un odre viejo, ambas cosas se van a perder. Él le dice en el versículo 39, y el que prueba el vino añejo no quiere probar el vino nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Observe este detalle, que se le vuelen los tapones a usted para que vea su vida en lo que está haciendo. Usted no quiere hacer algo nuevo porque usted siempre dice que lo que ya conoce es mejor. Y por esa razón nosotros nos quedamos allí y nos vemos la oportunidad. Le dice, el que prueba el vino añejo no quiere probar el nuevo, porque dice que el añejo es mejor, porque tu mente no se quiere arriesgar a conocer algo nuevo. Por eso ocurren las crisis, por eso pasa esto, porque el sistema colapsa y no nos dimos cuenta que teníamos que cambiarlo, señores. Políticamente hablando, el país está sumergido en una situación que le afecta entonces financieramente, socialmente y moralmente. Pero ¿es acaso allá arriba donde solo tenemos que cambiar?
Hasta que no cambiemos nosotros, no cambia eso, hasta que no entendamos que son nuevos tiempos, nuevas oportunidades, nuevas cosas por hacer, las que debemos nosotros asumir ahora. Si no entendemos eso, siempre quedaremos en el ayer. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar, con entendimiento para saber lo que está ocurriendo, para saber lo que conviene. Siéntate, medita. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te has venido? ¿Cómo has caído? Es como dijo el Señor en Apocalipsis, cuando dice a la iglesia de los Efesios, le dice, mira por tanto de dónde has caído y vuélvete al primer amor. Vuélvete a Cristo. Vuelve a buscar de esa dirección. Vuelve cuando tenía ese ahínco, que no pase, que no se apague la llama. O sea, no es de un día. Que no te dejes cansar, agotar, porque a veces nosotros creemos que ya hemos hecho suficiente, que ya es bastante y que bueno, ya merezco un descanso. Y justamente el día en que vas a descansar es cuando vas a fallar. Es cuando viene lo esencial. El día que faltas a la iglesia es donde está la palabra que tú estabas esperando. Lo que buscabas, el milagro, lo que añorabas, viene allí. Jesús estaba claro en todas estas cosas y Jesús siempre, mientras caminó sobre la tierra, siempre dijo esto. Cuando quisieron echarle mano, cuando quisieron matarlo, cuando quisieron atraparlo, siempre dijo, todavía no ha llegado mi hora. Conocía perfectamente cuáles eran sus tiempos. El ministerio de Jesús duró apenas 3 años. Pero él conoció durante esos 3 años, desde el momento en que empezó, yo creo que Jesús nunca estuvo apartado de esos tiempos. Sabía a qué edad tenía que comenzar, sabía cuándo debía terminar. Y cuando tenía confrontaciones con alguien que veía las circunstancias y él le hacía saber que los tiempos habían llegado, porque varias veces le dijo que el reino se había acercado. El tiempo se había cumplido y el reino se había acercado. También cuando quisieron echarle mano, dice mi Biblia, que él se les iba porque su hora no había llegado. Su tiempo no había llegado. Jesús estaba preparado, en ese momento estaba sembrando para algo que ocurriría al futuro. Como le dije al principio, usted si se proyecta al futuro sabe lo que tiene que cambiar hoy. Jesús sabía. Así que Jesús ora un momento en el capítulo 17 del libro de Juan, que es toda la palabra, todo ese capítulo es palabra de Jesús. Usted, los que tienen su Biblia allí resaltada, la Reina Valera resaltada en rojo y negro, van a ver que todo ese capítulo le pertenece a Jesús. Y Él es el que está expresando toda esta cosa. Capítulo 17, versículo 1, Él clama al Padre y dice que puesta la mirada arriba, clamó al Padre y le dijo al Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifícameles para que yo te glorifique a ti. La hora ha llegado. El hombre sabe, está en condición de hombre. Y ahí es donde toma la decisión de ir a Getsemaní, donde toma una decisión que luego se cristalizaría no solo en la cruz. Porque Jesús no solo pensaba en que tenía que pasar por la cruz. Jesús veía un premio mayor. Jesús sabía que tenía que pasar por allí, tenía que sacrificar por allí, porque Jesús iba a ser resucitado. Y eso era lo que él veía. Y a veces nosotros no vemos eso, no sabemos a dónde tenemos que ir, porque no hemos visionado. Si lo que yo vivo hoy no se parece a lo que yo visioné, entonces todavía me falta. Nadie me va a estar atando en ninguna condición porque yo sé que tengo que seguir luchando. Por eso creo que les comenté en un momento acá que le dije a una señora en el avión, yo le decía a ella, señora, cálmese, quédese tranquila. No se va a caer este avión porque estamos pasando por una turbulencia. No se va a caer en este avión porque en este avión voy yo. Y mientras yo esté aquí, este avión no se va a caer porque Dios tiene un propósito conmigo y todavía no se ha cumplido ese propósito. Eso es tener convicción de saber a dónde tengo que ir. Y cada día yo hago todo lo que esté a mi alcance para que esto se parezca más a lo que Dios dice que nosotros debemos tener.
No dejo de luchar. Algunos pensarán que yo he flaqueado, que yo he dejado. No, sigo tocando, sigo orando, sigo haciendo, sigo mostrando las cosas para estar seguro de que eso va a ser. Como dijo Jesús, Señor, la hora ha llegado, Padre. Glorifícame para que yo te glorifique a ti. Y quiero que vea entonces el versículo 5. Versículo 5 de ese capítulo 17 del libro de Juan. Mira lo seguro que estaba Jesús y lo que buscaba Jesús. Lo voy a leer. Sé perfectamente lo que dice, pero yo quisiera que tú lo meditaras. Como a usted le cuesta a veces leer la Biblia, quiero que tú reflexiones allí donde está. ¿Cuántos minutos lees tu Biblia? ¿Cuántos minutos oras? ¿Cuántos minutos tienes de intimidad con el Señor? ¿O cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántos versículos, no que te sepas, sino que has leído para que te dé la revelación? Y eso te va a dar una respuesta del por qué tú tienes la vida que tienes. Porque Pedro dijo bien claro, si los que son de Dios, si los escogidos, con dificultad se salvan, ¿qué quedará para los demás? Dice Pedro. Juan 17:5. Vea lo que le dice Jesús al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese. Y si usted sigue leyendo o lee parte de los primeros capítulos, va a ver que Jesús, nosotros conocemos que Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre. En ese capítulo, Jesús, hablando con el Padre, le pide al Padre que lo coloque al lado de él, como estuvo antes. Sabía que el tiempo había llegado, sabía que era el momento, sabía lo que iba a ocurrir, mas cuando él está orando, lo que él sabe que va a pasar no ha ocurrido. Eso es tener entendimiento, eso es tener el Espíritu, eso es discernir, eso es tener inteligencia contextual. Porque a veces te vas corriendo donde aparentemente están las cosas que pueden satisfacerte a ti. Y no entiendes a veces que Dios te está dando alguna cosa para que la siembres o te coloques o te establezcas en el lugar donde Dios te trajo a conocerlo desde un principio. Porque no en vano lo conociste allí. Si quieres tener esa certeza, busca esa presencia de Dios y no corras por circunstancia, no corras al lugar donde crees tú que está mejor. Porque a veces Dios quiere que nosotros permanezcamos en el lugar donde creemos que está peor, porque estamos allí para cambiar todo aquello que está allí. Aquello que en negativo está ocurriendo, Dios escoge a alguien para cambiar todo eso. Podemos hoy nosotros pedirle al Señor que nos conceda aquel deseo o ese deseo que tenemos en el corazón de convertirnos en aquello que Dios dijo, en llegar a la meta y cumplir el propósito que Dios dijo que tenía para nosotros. Le estamos creyendo a Dios de esa manera, estamos luchando, estamos entendiendo lo que está ocurriendo, por qué permanecemos, por qué luchamos, porque yo suelo decir que para ir a pasar trabajo en otro lado, Dios no me lo ha ordenado. Es posible que eso le funcione a otro, a quien Dios lo llevó, o por alguna razón, sin darse cuenta, está cumpliendo un propósito de Dios. Pero hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no me diga y hasta que Dios no abra las puertas, yo seguiré aquí luchando por lo que Dios dijo, entendido, sabiendo, conociendo lo que está ocurriendo para montarme en la ola. Para surfear la ola no es necesario esperar a que se levante. Yo no puedo entonces ir como quiso hacer Kodak. Cuando entonces cogió el auge, cuando tomó el auge la fotografía digital y quiso montarse en la ola, no le dio tiempo. No pudo hacerlo, a pesar de que ellos fueron los primeros que inventaron eso. No pudo hacerlo porque ya estaba en la cresta otro. En la cresta de la ola estaba otro. Tú tienes que tomarlo cuando se comienza a formar, cuando se está dando, en el momento crítico, no cuando estás arriba. Cuando están arriba, ya el que está arriba, ya está
Solamente después vendrán el resto de los seguidores. No que nos resulte, pero van a venir es atrás. Hoy yo te pido que medites, que apartes las conductas, que apartes esos errores, que apartes esa altivez, que apartes la rebeldía, que te humilles ante Dios y entonces entiendas, que tengas entendimiento de las cosas que hay que hacer, que hay que ser sacrificado, que no te quedes como un ibotrino pretendiendo hacer las cosas acá, vistiéndote como joven, sabiendo que ya no eres joven. Lo que tienes que hacer es mantener tu espíritu en esa juventud, en esa actitud, para que entonces sepan. Hay gente se sorprende a veces cuando dicen algunos, ese tipo no se pone viejo, es que es la actitud. Y no es otra cosa. Así yo quiero que tú puedas meditar en eso y entender lo que tenemos que hacer por delante. Es más, él dijo que nuestra fuerza iba a ser como nuestros años. Mientras tengamos cosas por hacer, siempre nos va a dar fuerza y no le van a importar los años, porque para Sara no le importaron los años que tenía y le dio fuerza y le dio todo para que diera a luz un hijo que luego sería el que haría posible toda esta generación que hoy le busca, que hoy busca de Cristo, ama a Cristo y busca de ese Santo Espíritu y por tanto de Dios. Allí donde está, quiero que medite, quiero que pueda poner esto en las manos de Dios, que pueda reflexionar, escuche este mensaje cuantas veces sea necesario para que usted entienda lo que de ahora en adelante tienes que hacer. Dios Todopoderoso, yo te ruego hoy en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Yo te entrego mi vida. Reconozco, Señor, que hasta ahora yo no he podido hacer las cosas, que mi mente me ha estado dominando, mi razonamiento y lo que miran mis ojos es lo que ha determinado mis pasos, mi camino. Y he querido hacer lo que el montón también está haciendo. Yo te ruego pues que hoy vengas con convicción a mi corazón y mi mente sea dominada por el Santo Espíritu a fin de que ahora yo pueda quedar en tus manos y hacer las cosas que en bien tú quieres innovar, tú quieres crear, tú quieres establecer las grandes cosas. Hoy me siento, Señor, humillado delante de ti, apartado de toda maldad, hasta culpable, pero sabiendo que tu sangre me lava y me limpia, me siento con fuerza, me siento con deseo de servirte y hacer tu voluntad en todas las cosas. Muéstrame pues el camino y aunque parezca una locura, lo que tú me digas que tenga que hacer, yo estaré dispuesta por hacerlo. Seguro, Señor, de que un día también esta iglesia a la cual yo pertenezco será ese foco de luz que resplandece por medio de tu gloria y vendrán de todos los lugares, Señor, de todos lados, a ver, a conocer qué cosa es lo que está ocurriendo acá, porque tú le estás hablando a esta gente y el que está siguiendo fielmente tu palabra, él va a tener victoria, porque tú nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tú eres el Rey y no hay otro, tú eres Dios y no hay otro, Señor. Tú eres el que guarda nuestro camino, nuestro corazón. Nuestra vida está en tus manos. Tú eres el único que merece toda honra, toda alabanza y toda adoración. Recíbelo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi único y suficiente Salvador, mi Señor Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.